Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hoy 15 de marzo se está conmemorando el Día del Consumidor y del Consumo Responsable. Dice que es una fecha para reflexionar sobre los modelos de consumo actuales con el fin de adoptar conductas que tienden a cuidar el ambiente desde nuestro rol de consumidores. Vamos a conversar con Pedro Acosta, presidente de Uncurepa, que también tiene un punto de vista, ¿no?, sobre la conmemoración de hoy. Don Pedro, bienvenido a Dumas Informa. Adelante, cuéntenos. Sí, muchas gracias nuevamente, agradecido a Dumas, porque es importantísimo el día de hoy. 15 de marzo, empezamos por ahí, 15 de marzo, Día Mundial del Derecho de los Consumidores o del Consumidor, una fecha que vino esforzándose. Ya la cosa comienza más o menos en el año 65, cuando el presidente Kennedy en el Senado dijo que el consumidor, éramos que lo que representábamos 2/3 de la economía y tal y cual, y al final de cuentas nunca se nos tomaba en cuenta ni se nos consultaba para ningún tipo de decisiones que tenían que ver con el consumo en el bienestar de nosotros. Eso fue en el 65. Se forma un grupo de organizaciones que se llamó IOCU, International Organization of Consumers Union, hoy se llama Consumers International. Sí, siguieron empujando y ya en el año 1985 ya la ONU y todo se declara, y por eso conmemoramos, observamos y celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Porque encima de eso, los derechos del consumidor son derechos humanos. Tenemos que estar bien claros, son derechos humanos, derechos y sus deberes. Ahí nacen las directrices mundiales de derechos humanos del consumidor, las directrices de protección al consumidor. Y eso se fue entonces ya adoptando a nivel mundial. No son todos los países los que tienen leyes de protección al consumidor, jurisdicción de protección al consumidor. En Panamá nosotros, aquí se aprovechó ya en el año 96, cuando entramos a la OMC, que tenían que ya abrir, porque antes existía la Oficina de Regulación de Precios y tal, se tiene que abrir la economía, libre oferta y demanda, la libre competencia, todas estas cosas se hacen los entes reguladores, uno de los cuales fue la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, CLICAC. Funcionó al principio con un modelo de tres comisionados y tal y cual, hoy día se llama Codeco, ya viene ya más fuerte, se mantienen todos los principios que ya vienen también en la Constitución, se han reconocido los derechos de los consumidores y entonces le correspondió a Uncurepa. Uncurepa se funda en 1993, 3, 4 años antes que tuviéramos nosotros una entidad de protección al consumidor, porque no teníamos las leyes, había lo de control de precios y las cosas ya más ejecutivas. Así que del 96 para acá hemos estado funcionando a nivel mundial, como pertenecemos a Consumers International y una regional de organizaciones de consumidores. Esa organización, Consumers International, es la ONG más grande adscrita a la ONU. De ahí salen políticas de consumo de consumidores, de consumo responsable, de alimentación saludable, los medicamentos, todo eso sale de ahí. Usted dijo algo interesante, consumo responsable, pero si la gente tiene acaso para comer que consumo responsable, ¿eso cómo se interpreta? Sí, fíjate, el lema de Uncurepa dice, por un consumidor responsable. Hace 10, 12, 15 años, a través de Consumers International, nace un vocablo que en realidad es una condición. Nosotros hablamos del consumerismo. El consumerismo es porque, ¿qué es el consumo? El consumo es la satisfacción de las necesidades básicas, la ropa, el zapato, la casa, la comida, todos los servicios públicos. Ese es el consumo que tenemos que consumir. El consumismo es cuando ya traspasamos esas barreras y yo en vez de decir yo necesito 3, 4 pares de zapatos, pues tengo que tener 10 pares de zapatos y ese tipo de cosas. Hay que ser más responsable y ese consumo responsable necesita que tú tengas más información, que te den los proveedores, pero que tú te busques la información, la capacitación. En los derechos de los consumidores está el derecho a la información, el más grave, el más importante, el sagrado derecho a la información que tiene que venir de todas partes, el derecho a organizarnos, el derecho a la educación, el derecho a ser representados. Por eso es que las organizaciones de consumidores, de acuerdo a la doctrina, incluso las leyes panameñas, nosotros estamos legitimados para demandar a nombre de la colectividad afectada. No es que tú me des el poder a mí,
si nosotros estimamos la colectividad fue vulnerada en sus derechos, nosotros podemos demandar. Bueno, que se investigue. Ese tipo de derechos de los consumidores son los que estamos defendiendo y ahí es donde va el consumerismo, como tú me dices, el consumo responsable. El consumidor es un ser humano. A ti te Yo dicen que no, le hacía la pregunta a don Pedro porque la gente no tiene plata para estar consumiendo de no, repente. no, 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 es eso, ¿no? Pero fíjate que por ahí viene la cosa. A ti te dicen, no, no fumes porque hace años te puedes morir, pero tú fumas. Ah, Exacto, pues tú estás informado. Oye, eso no lo compres que está muy caro, tú puedes comprar la otra cosa. Estás exacto. comiendo demasiado arroz, sustituye el arroz por otras cosas. Ese tipo, el consumerismo es eso, un consumo Mm, responsable desde el punto de vista que tú asumas la responsabilidad de tu decisión. Porque exacto. mucha gente consume sin saber. La gente consume sin saber. La publicidad te induce, te hace Son consumir. consumistas. Tú eres impulsivo o tú consumes por depresión o por alguna condición y ahí se te va. Pero cuando ya tú eres un consumidor que estás leyendo las etiquetas, que Exacto. estás leyendo, entonces tú consumes bajo tu propia responsabilidad, que ahí debe ser. Por eso es que yo consumo bajo mi propia responsabilidad y por eso yo estoy legitimado para reclamarle al proveedor, reclamarle al Estado, Sí, al gobierno que ese consumo se haga, porque es que los consumidores, el mercado dice, el mercado pone las reglas. La regla del mercado regularmente es la especulación, pero ¿qué regula el mercado esas reglas? Bueno, el Estado, las leyes de protección al consumidor, las claro. instituciones y nosotros mismos. Y hay tres términos también interesantes, ¿no? De lo que es el consumo ético, el consumo ecológico y el consumo social o solidario, ¿no? Fíjate que cuando nacen las directrices, yo estaba leyendo precisamente en estos días, las directrices de protección al consumidor. Ujú. Que le dicen, la ONU le dice a los gobiernos qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Tienen que incluirse todos estos parámetros del consumo, de las connotaciones ambientalistas, porque el consumidor es el responsable de muchas cosas. Bueno, ahí está la basura. La basura se utiliza como un termómetro del consumo, ¿no? De la economía, pero tenemos que aprender a disponer de la basura, lo del agua potable. Entonces, fíjate cómo va eso, y ese es el consumo, ese tipo de consumo responsable. La alimentación saludable es muy importante, y ahí es donde tiene que ver de que, bueno, es que los productores que se están, bueno, la producción de alimentos, lo decía, comentaba esta tarde, la, con, la producción de alimentos es un Ajá. negocio. Eso no es de misericordia ni de la mal, es para ganar plata. Entonces, si tú vas a producir alimentos para vender y ganar plata, tienes que hacerlo lo mejor posible. Ah, no es que yo voy a usar este plaguicida porque este plaguicida me permite salir en más rápido, o a ti usas un producto, un insecticida, un plaguicida, un acaricida que te dice la intrusión. Después que lo usas, no puedes cosechar hasta después de tantos días. No, pero lo Claro. usas hoy y lo cosechas mañana. Entonces, Ujú. ahí es donde está el asunto y entonces donde vienen ya todas las instituciones, la salud pública, el Claro, exacto. consumo tiene que ver con la Ujú. salud pública, las enfermedades transmitidas por alimentos, el Mm. asunto de, bueno, el asunto de Cerro Patacón, que ya vimos que es la mala disposición de los desechos, que se quema la basura. Entonces, es cuando es un círculo que afecta todo al ser humano. Todos nosotros estamos afectados, por eso cada vez se amplían más. Esas directrices de protección al consumidor han sido ampliadas Ujú. y porque el mundo evoluciona, nosotros evolucionamos y lo que pasa es que nosotros somos consumidores desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta cuando morimos. Cuando ya nosotros nos morimos, que el alma va para un lado y el cuerpo se queda en otro, alguien tiene que comprar y pagar ese entierro y ese ataúd y esa fosa. Ese es un acto de consumo. Entonces somos consumidores permanentemente. Sí, sí. No, no, Eso, así yo es, no hay, así mismo, no hay de otra. yo utilizo ese ejemplo siempre, ¿no? Después que te moriste, hay un acto de consumo, alguien lo tiene que comprar y tiene que pagar. Así es. Pero como no, ¿Sí muchas gracias, entiendes? muy interesante. Don Pedro Acosta, presidente de Uncurepa, conversando con nosotros aquí en Duma Informa. Gracias, don Pedro, muy amable. A la orden, los consumidores, señores, defiendan sus derechos.